Buenas noches nuevamente. Vamos a empezar con la segunda sesión de la clasificación de los costos. Entonces vamos a compartir nuevamente pantalla. Bien. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar la pantalla? Sí, señor. Sí, señor, profe. Gracias, muy bien. Entonces, estábamos hablando de los costos que dependen del tiempo o del producto. Del tiempo porque dependen de un periodo y del producto porque son costos que, sin importar el periodo en que se hayan incurrido, pues simplemente tienen que ver con el producto en cuestión. Muy bien, tenemos acá entonces los costos que dependen del grado de control que se tenga. Entonces son costos controlables, aquellos costos sobre los cuales la dirección de la organización, si depende de los supervisores, de los gerentes, de los subgerentes, tienen autoridad para que se generen o no. Un ejemplo aquí brinda las diapositivas, que es el porcentaje de aumento en los salarios de los empleados que ganen más del salario mínimo. Es un costo controlable para la empresa. Los que ganen menos del salario mínimo no es un costo controlable para la empresa. Igualmente, los costos no controlables son aquellos costos sobre los cuales no se tiene autoridad para su control. O, más que autoridad, no se pueden prescindir de esos costos porque no se produciría. El ejemplo, el valor del arrendamiento es un costo no controlable. Pues dependen del dueño del inmueble y no depende como tal de la empresa que saca en alquiler. Se debe pagar obligatoriamente. Entonces, es un costo no controlable. Dentro de los costos controlables, podemos tener en cuenta aquellos costos que la empresa puede dejar de incurrir. Entonces, puede bajar, por ejemplo, beneficios. Muchas veces las empresas están en crisis y bajan beneficios eh, al, a los trabajadores. Les quitan primas extralegales, les bajan aquellas variables que se tienen, como bonificaciones y demás, se bajan porque son costos controlables. Pueden prescindir de ellos sin ningún problema, sin mayor problema, mejor. En cambio, los costos no controlables son aquellos costos que la empresa debe generar para seguir produciendo. Por ejemplo, aparte del valor del arrendamiento, de los servicios públicos, obviamente, de la mano de obra incluso, porque si no paga mano de obra, simplemente no puede producir. Los trabajadores no van a trabajar gratis. O, por ejemplo, también los insumos. Entonces son costos no controlables, aquellos costos con los que la empresa debe contar para poder producir o poder funcionar. Digamos, en este caso, el área de logística debe tener sus camiones o su transporte, porque de lo contrario no puede realizar su tarea. Entonces es un costo no controlable. Pero, por ejemplo, la empresa puede prescindir de un seguro todo riesgo y puede simplemente manejar con el SOAT normal. Pero, pues, tiene sus riesgos también, pero es un costo controlable porque puede quitarlo. Lo que no puede controlar es que deba mantener el camión o la gasolina del camión, por ejemplo. Debe ser un costo no controlable porque debe incurrir en ese costo. Bueno.
Continuamos. Los costos se pueden clasificar de acuerdo a su importancia en la toma de decisiones para la empresa. Entonces son costos relevantes o costos irrelevantes. Estos costos relevantes generalmente tienen que ver con los costos que hablábamos anteriormente, que son no controlables. Esos costos relevantes son importantes para poder usar un sinónimo. Son más importantes que los no relevantes. Son costos relevantes aquellos que se modifican al tomar una u otra decisión. Y en ocasiones coinciden con los costos variables también. Los costos no relevantes son aquellos costos que, independiente de la decisión que se tome en la empresa, permanecerán constantes. En ocasiones coinciden con los costos fijos. Son maneras de verlos dependiendo de la importancia que se tenga. Muchas ocasiones también se pueden clasificar los costos relevantes en aquellos costos que son o que tienen que ver con los costos directos y los no relevantes con los costos indirectos, es decir, no son relevantes para la investigación que se está teniendo en cuenta. O en general, aquí en este momento se están tomando, en esta diapositiva se está tomando en cuenta más bien, sobre todo, se está tomando en cuenta los costos que tienen que ver con las cantidades a producir. Por ejemplo, si se va a producir 100 o si se va a producir 200. Entonces esos costos relevantes se modifican porque si se produce 200, los costos variables aumentan. Si se produce 100, los costos variables disminuyen. Entonces coinciden muchas veces con esos costos variables. Incluso los costos no relevantes también coinciden muchas veces con los costos fijos. ¿Por qué? Porque si yo tomo la decisión de producir 100 o 200, independientemente de cuánto produzca, siempre voy a tener que, pues independientemente de cuánto produzca, siempre voy a tener que pagar ese costo fijo y se mantiene fijo porque no se va a modificar. Entonces no es relevante en ese momento. De acuerdo con el tipo de desembolso en el que se ha incurrido, entonces son costos desembolsables o son costos de oportunidad. En este caso, los costos desembolsables son aquellos que generan una salida real de efectivo. Hay que sacar dinero y se pagan directamente esos costos. Los costos de oportunidad es el costo que se genera al tomar una determinación que conlleva la renuncia de otra alternativa. Estos costos desembolsables no se renuncia a nada para poder costearlos. Es decir, simplemente se incurre en el costo, ya sea una obligación o un proyecto que se haga, pero simplemente se desembolsan porque la empresa tiene la capacidad de hacerlo. Los costos de oportunidad tienen que ver con aquellos costos que, en los que se incurren, pero se deja de invertir en otro costo o se deja de pagar otro costo. Ese se llama costo de oportunidad. Les doy un ejemplo. Yo entro en un costo de comprar, por ejemplo, una moto de 5 millones o un vehículo de 15 millones. Entonces, o compro uno o compro el otro. Esos son los costos de oportunidad. Si compro la moto, renuncio a comprar el vehículo. Si compro el vehículo, renuncio a comprar la moto. Muchas veces estos costos de oportunidad también se pueden aplicar al hogar. Digamos, si yo compro una gaseosa, renuncio a comprar no sé, frutas para el jugo. Entonces son costos de oportunidad. O compro una cosa o compro la otra. Entonces dependen de muchas cosas en ese sentido de lo que yo quisiera tener. En grandes empresas es o hago el proyecto A o hago el proyecto B. Si hago el proyecto A, renuncio a hacer el proyecto B. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de pago para las dos empresas, para los dos proyectos. Entonces solamente tengo
En ese caso, el costo de oportunidad de adquirir uno solo de esos productos, no dos. Entonces, ese es el caso de los costos desembolsables, que yo puedo simplemente pagar varios y puedo costear varios productos o varios proyectos y simplemente generar una salida real de efectivo, pero no tengo que renunciar al otro proyecto, simplemente tomo la decisión de hacerlo. Y los costos de oportunidad tengo que renunciar a tomar otra determinación. De acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución de la actividad. Este tipo de costos son diferenciales, son aquellos aumentos o disminuciones en el costo total o el cambio en cualquier elemento del costo generado por una variación en la operación de la empresa. Entonces están dentro de esos diferenciales, ¿no? Son los costos decrementales o los costos incrementales. Y también los costos sumergidos. Estos costos, independientemente del curso de acción que se elija, no se verán afectados. Los costos diferenciales son los costos que se dan por producir una unidad más. No sé si ustedes vieron en el grado 11 cuáles eran, bueno, las ecuaciones diferenciales o cuáles era el cálculo diferencial o el cálculo integral. Tenía que ver con eso. Ustedes tomaban una unidad más y veían cuánto se aumentaba el costo o cuánto disminuía el costo. Y ese costo es lo que se llama costo diferencial. Igual, costo de incrementar o costo de decrementar. ¿Cuánto me cuesta si yo reduzco una unidad de ese producto? Esos costos para las investigaciones económicas son muy, muy importantes porque dan, de hecho, muchísimas interpretaciones de lo que son las pendientes de los costos. ¿Por qué? Porque si yo aumento la cantidad en uno y el costo me aumenta muchísimo, voy a compartirles aquí el tablero para poderles explicar qué es eso de las derivadas o qué es eso de los incrementos. Voy a tomar en cuenta pongamos acá un plano cartesiano preferido por nosotros siempre. En el eje X voy a tomar Q, que van a ser las cantidades, y en el eje Y vamos a tomar costo, que van a ser representado por C. Habíamos visto que representar por una línea recta no hay problema. Esto es un costo, un tipo de costo. El costo rojo y el costo verde. En este caso, entonces, tenemos los costos de esta manera. Vamos a representarlos. Permítanmeles acá. Para poder hacer bien la representación. Vamos a dividir en partes. Necesito que se tenga claridad de las unidades del eje de la siguiente manera. Perdónenme el dibujo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a marcar el 5 nada más. Seis, 7, 8, 9, 10. Vamos a marcar el 10. Bien. Y en el eje Y, esto lo marcamos mucho más rápido.
2, 3, 4, 5. Bien. Cinco, 6. No sé si están viendo el tablero. Por favor, me confirman. ¿Se me quedaron dormidos? Sí se ve. ¿Sí se ve? Ah, bueno. Entonces vamos a ver. Con este amarillo vamos a representar nosotros, básicamente, cuál es el incremento de cambiar de 7, si estamos produciendo 7, pero ahora vamos a producir 8. Bien. El incremento, aquí si me lo permite un poco más abajo. Es similar al ejercicio que hicimos la vez pasada. Entonces, aquí aumenta de 4 a 4.2. Entonces, el incremento diferencial, vamos a ponerlo acá en texto, en rojo, porque estamos hablando de la línea roja. El incremento diferencial es igual, ¿cuánto les dije? De pasar de 7 a 8, pasó de 4 a 4.2. 5, 4.3 más o menos. ¿Cuánto se incrementó? 4.2. 4.2. Ese es el incremento, ¿de acuerdo? El incremento diferencial. 4.2. En cambio, ¿cuál es el incremento diferencial de el verde? Ponerlo en verde. De pasar de 7 a pasar a 8. Entonces vamos a poner este. Pasó de 10 a 11.5. ¿Cuánto es el incremento diferencial de pasar de 10 a 11.5? 1.5. 1.5. Perdónenme, de pasar 1, 2, 3, 4 a 4,2. ¿Cuánto es el incremento? ¿Cuánto se incrementa? Porque el de arriba, el rojo, está mal. ¿Quién me dice cuál es el error? ¿Sería 2 y no 4.2? No, tampoco 2. De 4 a 4.2. No se puede aumentar 2, porque entonces sería de 4 a 6. Si se aumentara 2, aumentaría de 4 a 6, pero aumentaría de 6, sí. 4 a 4.2. No se pudo aumentar 4.2 porque pasó fue de 4 a 4.2. Se aumentó, ¿cuánto? ¿Cuánto es 4.2 menos 4? ¿Coma 2? Exacto. Es lo que se conoce como punto 2 o coma 2. O también, para escribirlo, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo?
0.2. ¿Cuál tiene mayor incremento diferencial? ¿Cuál de los dos tiene mayor incremento diferencial? ¿Cuál es mayor de los dos? ¿La línea roja o la línea? La verde, profe. La verde. Incremento diferencial por acá. Y dejarle el incremento diferencial por acá en el verde. El verde tiene mayor incremento diferencial. ¿Cómo ven ustedes ese incremento? ¿Por qué lo ven así? ¿Qué da para que se incremente de esa manera? Aprovechar tu tiempo al máximo cuando estás en casa. Logra la ¿Sí? fluidez en inglés con el método online de Open English. Online en vivo y limitadas las 24 horas del día. Herramientas interactivas. Interactúa con ¿Quién me quiere decir? ¿Quién me quiere decir cuál es el incremento diferencial? Depende de qué. La línea roja, cómo se ve y cómo se ve la verde. ¿Y de qué depende de que haya mayor incremento diferencial? De los costos de los... ¿De la cantidad? De la cantidad. Pero, ¿cómo ven la línea? Porque la cantidad y los costos son constantes, para ambas son iguales. Pero, ¿qué pueden ver ustedes en esta línea? ¿Cómo es esta línea roja y cómo es esta línea verde? Que un aumento. Se aumentó más, profe. Sí, Aumenta más la verde, exacto, pero aumenta ¿cómo? Más rápido. ¿Por qué es más más rápido? rápido, sí, señor. ¿Por qué aumenta más rápido la verde? Porque es más... Más, ¿Variable? Exacto. ¿Más variable? variables, puede ser el Sí, concepto, profe. pero se dice más pendiente, es decir, tiene una Más pendiente mayor, pendiente. más pendiente. Es decir, está más parada o cuando ustedes van a subir una carretera que va hacia arriba, entonces, o una escalera, entonces la escalera es más empinada o menos empinada. De eso depende el incremento de esa pendiente que tenga. Entonces nosotros tenemos en cuenta que la pendiente de la roja es menos empinada y la pendiente de la verde es más empinada. Es decir, que la pendiente depende de lo que nosotros hablamos en cálculo diferencial. No sé si ustedes se acuerdan en la fórmula de sacar la diferencial o sacar la derivada de una y es igual a mx, una línea recta, más b. ¿Alguien se acuerda cómo sacar esta derivada? Feliz Día de la Madre, te queremos. Papi, no, tu esposo y tu hija. Y ¿Está se lo escuchando? vamos Sí. a lavar el pastel para eso. Cuéntenme cuál es la derivada de este ymx. Y es igual a mx más b. Si se acuerdan, se multiplicaba el exponente de x por la m. En este caso es y y m. Y la b no tenía x, entonces se transformaba en 0 porque era constante. Entonces, la derivada de esto que se conocía como y', no sé si ustedes se acuerden de estas líneas, cómo se sacaba la derivada y también de otro tipo de curvas como una parábola, por ejemplo, tenían fórmulas para sacar la derivada. Entonces, en este caso, y' o la derivada es m. ¿Por qué estamos sacando derivadas? Precisamente por los incrementos diferenciales. Es decir, la derivada de este depende de la pendiente. Si es menos pendiente, tiene menos derivada o menos pendiente, en este caso m, que en general las que son más empinadas. Hay que tener en cuenta que esas empinaciones o esas derivadas o esas pendientes, ¿qué nos indican? Que el costo aumenta más rápido si
tenemos una línea de costos como esta que una línea de costos como esta. En este caso podríamos tener un proveedor de cajas que nos venda un poco más barato. Por ejemplo, en el ejemplo que nosotros siempre utilizamos, que pedimos tantos productos, necesitamos empacarlos en cajas, entonces en este caso se necesitan, si yo paso de 7 a 8 productos pedidos, simplemente voy a necesitar 0,2 cajas de más. Pero si paso en esta línea de costos de 7 y paso a 8, voy a pedir, no voy a pedir 7, sino voy a pedir 8, tengo que utilizar una caja y media más o 1.5 de algo más de los costos, ¿no? Del precio de los costos. Entonces, es lo que ustedes tienen que ver, que esa derivada o esa pendiente es muy importante para los costos y entre más empinada es, pues los costos serán superiores si me aumentan las cantidades, en general. Y la comparación es muy importante respecto a las pendientes. No sé si tengan preguntas hasta ahí. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. Es que, bueno, si pasó de 7 a 8, ¿por qué subió a 11,5? No entendí ese pedazo. Una cosa son los costos, las cantidades que están acá en este eje, pasaron de 7 a 8. Y otra cosa son los costos, que pasaron de 10 a 11.5. No sé si se esté viendo aquí en el tablero. Pasaron de 10 a 11.5. En cambio, aquí, ¿qué pasó? De 7 a 8 y los puntos pasaron de 4 a 4.2. 4. Entonces, una cosa es esta línea representada en rojo porque es mucho menos empinada y sufre menos la subida de los costos que esta línea verde, que si sube de 7 a 8, los costos se aumentan muchísimo, miren, pasan de 10 a 10.5. Entonces, subieron 1.5 por cada unidad de cantidades adicional. En cambio, estas suben 0.2 por cada unidad de cantidades que hay. No sé si respondo la pregunta. Sí, señor. Bueno, entonces básicamente, ¿a qué nos referimos con la diferencial? ¿O a qué nos referimos con la unidad adicional? Simplemente a eso, a que dependen de las pendientes. Dependen de las pendientes. Bueno, apagamos micrófono nuevamente, por favor. Les voy a compartir nuevamente la presentación. Ya no me deja presentar. Bueno. Me confirman cuando la puedan ver, que no me dejaba presentarla. Muy bien. Ya se ve la presentación. Gracias. Entonces estábamos hablando de los diferenciales. Entonces los costos diferenciales son esos, los que dependen de la subida de una unidad más. Cuando las variaciones de los costos son ocasionadas por un aumento en las actividades u operaciones de la empresa, entonces, ¿cuánto cuesta producir uno más? Lo mismo, ¿cuánto cuesta producir uno menos? Si le cuesta
poco a la empresa o le cuesta mucho a la empresa, si es conveniente o no es conveniente. ¿Por qué es necesario esto? Conocerlo. Porque si me cuesta mucho producir una unidad más y mis ganancias no van a suplir esa unidad más que yo voy a producir, pues preferiblemente dejo de producir esa unidad más, simplemente no voy a producir más en el día en el día de hoy, o no voy a producir más en el periodo que estoy contemplando, porque no me van a generar las ganancias que yo necesito para cubrir ese costo adicional que se me está generando. Entonces, estos costos, por lo menos en economía, son muy importantes. Los costos incrementales. Los costos decrementales es lo mismo, pero hacia abajo. Entonces, si hay un aumento hacia abajo, perdón, estos decrementales, es lo mismo que el costo incremental, que uno hacia arriba. ¿Cuánto cuesta más producir uno más? ¿Cuánto cuesta de menos producir uno menos? Y los costos sumergidos es la otra clasificación de los diferenciales, independientemente del curso de acción que se elija, no se verán alterados esos costos. Son costos que simplemente están ahí y no importa si se produce más o no se produce más, simplemente no se ven alterados. Como los costos fijos, de hecho. Muchas veces, si aumenta un costo, si aumenta una cantidad más, simplemente en el costo fijo no se verá alterado. Entonces, puede pasar para unos costos, para una especie de costos. De acuerdo con su relación a una disminución de actividades. Entonces hay costos evitables y costos inevitables. Entonces los inevitables son los que, de acá abajo, inevitables, son los que no se suprimen, aunque el departamento o producto sea eliminado de la empresa. Es decir, les doy un ejemplo porque pasa. La empresa quiere tercerizar su labor logística a una empresa que se dedique solo a la logística. Y esos costos en los que se ven incurridos dentro de ese departamento no se pueden suprimir todos. Hay unos que son inevitables. Es decir, esos costos no los podemos pasar para la empresa tercerizada o para la labor que queremos nosotros dejar de hacer en la empresa y dejársela a manos de un tercero. Lo mismo, costos evitables son aquellos plenamente identificables con un producto o departamento de tal forma que si se elimina el producto o departamento, estos costos deben suprimirse, ya no se hacen en la empresa. Por ejemplo, si se terceriza la labor de transporte, simplemente los camiones ya no producirán un costo. Esos camiones simplemente van a ser aquellos costos que se suprimen dentro de la empresa, porque se terceriza. Entonces son costos evitables, aquellos que puedo yo dejar para que otros lo produzcan, o simplemente dejé de producir, aquí disminución de actividades, dejé de producir tanto, voy a suprimir esa actividad de la empresa y voy a dedicarme solamente a hacer una de las dos. Una empresa de flores, por ejemplo. Voy a dejar de producir en la post cosecha y voy a vender toda la flor que tenga yo en el cultivo. Entonces yo voy a prescindir de los costos que tenga en la post cosecha. Obviamente los costos del personal, los costos del sitio donde estaba ubicada la post cosecha, del agua que estaba utilizando ahí, todo lo voy a suprimir ahí. Pero hay costos que no puedes suprimir. Hay unos costos ahí, por ejemplo, los costos de el personal administrativo, no se verían afectados porque sigue habiendo personal en el resto de la empresa, o aquellos costos que siguen manteniéndose dentro de la empresa, como los costos de los departamentos que se quedan, o por ejemplo, de los costos que incurren para el cultivo. Entonces esos son costos inevitables porque la empresa sigue elaborando. Entonces esos costos son
los que llamamos inevitables. Y los evitables, si hay una disminución de actividades, entonces si dejo de producir en un sitio, pues me evito esos costos. Bueno, se nos va a acabar el tiempo. No he llamado a lista. Voy a tomar un pantallazo por si no alcanzamos. No sé si haya preguntas hasta acá. ¿Sí? No alcanzamos a ver esta clasificación. Pensé que iba a ser un poco más rápido. Aquí está la bibliografía para que la tengan en cuenta. Sí, señor. No he llamado a lista. Entonces me regalan, por favor, Byron Bolaños, Diego Fernández. Presente, profesor. Gracias. Laura Quintero, Luz Gómez y Toshiba. Este es el japonés. ¿El nombre, por favor? Brian Muñoz, profe. Brian Muñoz, gracias. Siempre se me olvida. Brian Muñoz. Hay una forma de cambiarle el nombre a la participación. Lo que pasa es que de pronto no le están tomando porque el instituto también entra y mira los videos. Yo paso el reporte, pero el instituto también entra, la fundación entra y la Fundación San Juan entra y ve la asistencia y no le toma asistencia, sino está con el nombre. Entonces, de pronto para que tenga en cuenta eso, que cambie el nombre. Entonces hay una, por ejemplo acá, en la parte superior, entra a ajustes y ahí en ajustes puede cambiar el nombre. Entonces, para que lo haga de pronto y lo intente. Entonces, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Hablaríamos en 8 días. No les dejo todavía actividades. Ya tienen bastantes, creo que con los demás cursos y conmigo también las que les he dejado. Entonces, acabamos el tema más bien la próxima clase y les dejo la actividad. Bueno. Sí, señor. Listo, profesor. Bueno, muchas entonces, gracias. Bueno, gracias a ustedes por su asistencia y que tengan feliz noche. Buenas noches, profesor. Que esté bien. Gracias. Hasta mañana, compañeros. Mañana, profe, hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, compañeros.